Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Sí, Miss, se ve, Miss, está muy bien. Buenas tardes, Miss. Sí se ve, Miss. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando un poco lo Buenas que... tardes. Sí se ve. Buenas tardes. Buenas A ver, tardes, vamos a Miss. iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando un poco lo que hemos trabajado en la clase pasada. ¿Sí? A ver, ¿quién me podría manifestar en forma de resumen qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, a qué nos hemos referido? Bueno, Miss, buenas tardes. La semana pasada hemos hablado de los signos de puntuación, Miss. ¿Cuáles son las comas? Ya, los signos de puntuación. Hemos visto variedad en cuanto a los signos de puntuación, ¿no es cierto? Dentro de esa variedad, ¿a qué palabras, qué términos decimos que son los signos de puntuación? ¿Solamente la coma será un signo de puntuación? La coma, punto y coma, punto, suspensivos, 2 puntos, paréntesis, raya y comillas, Miss. Muy bien, muy bien. Tenemos a uno que es la coma, tenemos al famoso punto seguido o los diferentes clases de punto, tenemos a las comillas, ¿cierto? A las comillas, a los corchetes, a los paréntesis, ¿ya? Ahora, también hablamos de dos signos de puntuación fundamentales, ¿sí? Que nosotros trabajamos, ¿cierto? Que son la coma y el punto. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de punto hemos visto? ¿Cómo, Miss? Disculpe. ¿Cuántos tipos de punto hemos visto? ¿Cuántos tipos de punto? ¿Hay un solo tipo de punto o hay varios? Hay varias, Miss. Hay varios, ¿cierto? ¿Cuáles son? Punto y coma, punto aparte y ¿Ya? un punto final. Ya, falta un punto. Un tipo de punto. Punto y seguido, Miss. Punto seguido, exacto. Hablamos del famoso punto seguido. A ver, de esos tres tipos de puntos, hemos visto también su uso, ¿verdad? Que nosotros no usamos un solo tipo de punto para todas las situaciones. Por ejemplo, ¿en qué situación yo uso, por ejemplo, el punto seguido? ¿Cuándo debo de hacer uso del punto seguido? Cuando se quiere escribir un mismo texto, Miss. Cuando se quiere escribir un mismo texto, a eso nos referiremos. Cuando va a continuar. Cuando se quiere
Cuando queremos continuar el texto, Miss. Para continuar el texto, Miss. Disculpa. No te logré escuchar. ¿Cuándo yo hago uso del punto seguido, chicos? Cuando va a continuar, Miss. ¿Qué voy a continuar? El texto. ¿El texto? ¿Será que nos referimos a que va a continuar? Por ejemplo, el punto aparte también indica continuación. Entonces, no solamente indica continuación. ¿Qué más indica el punto seguido? La continuación de una lectura o una escritura, Miss. A ver, nosotros hablamos del punto seguido, uno para dar continuación al texto, pero también tiene una particularidad, que nos referimos a que el punto seguido nos ayuda a nosotros, ¿sí?, a poder continuar con la misma unidad temática. ¿Qué quiere decir? Con el mismo tema. Recuerden que yo la clase pasada les mencionaba y les decía que, por ejemplo, si es que yo quiero o estoy dentro de un párrafo manifestando las características que tiene, por ejemplo, o mejor dicho, una persona, o más claro, por ejemplo, las características que manifiestan o definiciones que manifiestan diferentes autores sobre la célula, por ejemplo. Entonces, yo en ese párrafo estoy hablando de aportes, ¿cierto?, de diferentes autores sobre qué para ellos, qué es la célula, ¿no? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, estoy hablando sobre un autor, quiero pasar a otro autor, voy a usar el punto seguido. Pero si yo, por ejemplo, quisiera, ya no quiero hablar sobre las definiciones, sino voy a hablar sobre las características de la célula. ¿Uso el punto seguido? Ya no, Miss, porque está terminando, ¿verdad? No, por eso. A ver, presten atención. Les decía, yo en un párrafo estoy hablando sobre las definiciones que tienen diversos autores sobre la célula, ¿ya? Supongamos que estoy hablando de Isaac Newton en una primera parte, luego quiero pasar a otro autor. Entonces, ¿qué voy a usar ahí? Voy a usar el punto El seguido, punto aparte, ¿cierto? No, punto seguido. punto seguido. Discúlpeme. Exacto. Pero si yo, por ejemplo, ya no voy a hablar sobre las definiciones, ¿sí? Las definiciones de la célula, y voy a hablar ya de las características, ¿sí? De las características de la célula, usaré el punto seguido. No, Miss, el punto aparte. El punto No, aparte. Miss, punto aparte. Exacto. A ver, un ratito voy a ir registrando asistencia.
A ver. ¿Quién participó? Edita, ¿no? Edita Raimundo Roque, ese es tu apellido, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el punto seguido y el punto aparte? En base a lo que les acabo de dar el ejemplo. Chicos, en base al ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un punto seguido y un punto aparte? El punto seguido es para cuando estamos escribiendo un texto o y estamos por finalizar o continuamos. No, a ver. La diferencia entre un punto seguido y un punto aparte es que yo voy a usar el punto seguido, ¿sí? Cuando voy a querer continuar con un mismo tema. ¿Qué quiero decir? Mi tema general es la célula. Entonces, mi texto va a tener párrafos, pero no en todos los párrafos yo voy a enfatizar a una sola temática. ¿Qué quiere decir? No voy a solamente hablar sobre qué es una célula, voy a hablar sobre sus características, sobre sus elementos, ¿cierto? Pero en cada párrafo, por ejemplo, se van a repartir en oraciones, donde va a estar compartido por puntos seguidos. ¿Por qué? Porque cada párrafo se va a enfatizar en una temática. Por ejemplo, un párrafo que hable sobre las definiciones que tienen diferentes autores para definir a la célula. ¿Cierto? Ahora, cuando es punto aparte o cuando ya va a pasar a otro párrafo, ahí sí ya no va a ser punto seguido, va a ser punto aparte. ¿Por qué? No significa que se va a salir de la idea general, va a seguir hablando de la célula, pero va a ser un subtema. ¿Ya? Por ejemplo, nos hablará sobre la estructura de la célula, por ejemplo. Entonces, para yo hablar de la estructura de la célula, hablaré en el mismo párrafo de las definiciones. No, No, tengo que ir a otro párrafo. Entonces, ahí usaré el punto y aparte. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Y cuál es el uso del punto final? Ese está fácil. Cuando ya termina el texto. Cuando ya ha finalizado, Miss. Cuando ya se Miss. finalizó, Miss. cuando finalizan Cuando, un párrafo. exacto, va a dar por finalizado a una oración o Un texto. párrafo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la función principal. Bien, chicos. Stephanie, ¿cuáles son tus apellidos completos? Mozón Stephanie Quintana. Monzón Quintanilla, Miss. Monzón, ¿no? Monzón Sí, Quintana. Monzón Quintanilla. Muy bien, Stephanie. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, y también vimos, ¿sí? Las diferentes características de cuándo yo debo de usar y cuándo no debo de usar el punto, por ejemplo.
Chicos, ¿cuándo yo debo de usar el punto y cuándo no? El punto se utiliza al finalizar una oración, Miss. Ya, para dar por finalizar o continuación. ¿Y cuándo yo no debo de usar o en qué situaciones yo no debo de usar el punto? Al cambiar de texto de escritura, Miss. ¿Será al cambiar de texto? Cuando escribes títulos y subtítulos, Miss. Exacto, muy bien. Por ejemplo, yo le puedo colocar puntos a las siglas. Sí, Miss. Sí se usa, Miss. Sí, en las siglas puedo separarlos por puntos. No, Miss. No se puede. ¿Por qué? Gerson, tus apellidos son los que me aparecen acá, ¿no? Mata, Cabero. Sí, sí, Miss. Mm. A ver, ¿qué es una sigla, chicos? Recordemos. ¿Qué es una sigla? Son Es una abreviaturas, Miss. abreviatura, Miss. Es una abreviatura de una palabra compuesta, ¿cierto? Entonces, si es una abreviatura, ¿yo lo podré separar con puntos? No, No Miss. se puede, Miss. No, Miss. No voy a poder hacer ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las siglas de la frase de la Organización de las Naciones Unidas? ONU, Miss. Es la ONU. Entonces, si yo lo separo por puntos, sería ya un lema, una frase, ya no sería abreviatura. ¿Cierto o no? Sí, Miss. Ya, entonces no se puede. Ahora, si yo dentro de mi texto uso signos de interrogación o de exclamación y concluyo mi párrafo con un signo de interrogación o de exclamación, ¿podré colocar un punto? No, Miss. ¿Por qué? No, Miss. Porque el signo ya lo tiene. Exacto, porque el signo ya tiene el punto y basta con eso, ¿cierto? Porque si yo le coloco es como si estaría redundando o repitiendo una otra palabra. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién participó? Charlotte, ¿verdad? Scarlett, Miss. Charlotte. A ver, ¿tu apellido cuál es? No logro distinguir. ¿Es del Valle Candia Rada? Candia Rada. Candia Rada es tu apellido. Scarlett es, ¿no? Ahí ya. Charlotte parece. Pensé que era Scarlett. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, luego hemos visto lo que son la coma. ¿Habrá un solo tipo de coma, chicos? No, Miss. No, Miss. Son varios, Miss. Son varios, ¿cierto? Ahora,
¿Qué característica tienen, antes de pasar a recordarlos, la coma, qué características posee todo signo de puntuación? Hay dos características que detallamos. No, características, no tipos, características. ¿Qué características? Lo mencionamos, por ejemplo, eso es para que se recuerden en la teoría de los puntos. Al inicio, cuando hablamos del punto, ahí mencionamos sus características. Tienen dos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Cómo deben de estar graficados los signos de puntuación? Todos los signos de puntuación, ¿cómo deben de estar escritos? Mi sintáctico lógica. No. A ver, si me refiero a las caras, por ejemplo, yo cuando le coloco el punto, sea cualquier tipo de punto, punto seguido, punto aparte o punto final, ¿debe ir separado del último elemento que lo precede o debe ir junto? Junto, Miss. Separado. Esas son las características, pues chicos, ¿ya se recordaron? ¿Se recordaron o no? Debe de ir siempre junto, ya sea de un número, de un signo o de una letra. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Ya, chicos? No hay que olvidar. Ya ahí hemos visto la variedad de comas, ¿no? Tenemos coma explicativa, coma vocativa, coma enumerativa, ¿cierto? Entonces, hay una gran variedad. Entonces, ese uso de las comas, por favor, hay que tenerlo bien en claro, porque si no, nuestro texto, nuestra oración no va a tener sentido. Ena, no te preocupes. Muy bien. ¿De chicos? Muy bien. Ahora, vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante en el cual me han realizado muchas preguntas respecto a este tema, sí, por el WhatsApp, ¿no? Hay una gran variedad de preguntas sobre este tema, así que quiero que me presten mucha atención, ¿ya? Que es el famoso tema de series verbales. ¿Qué es una serie verbal? Cuando nosotros hablamos de serie, por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota, por ejemplo, donde, por ejemplo, ¿no? Normalmente había esto de los venezolanos, por ejemplo,
aquellos venezolanos que empezaron a realizar disturbios, ¿cierto? Realizando, por ejemplo, matanzas a algunas personas, ¿ya? De diferente forma, ¿no? Estaban realizando, por ejemplo, cortes, ¿no? ¿Se recuerdan de este caso bastante polémico que estaba sucediendo aquí en el Perú, verdad? ¿Se recuerdan? Sí, mira, Dalila. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a atrapar a estas personas que realizaban esta actividad, los denominaron que eran asesinos en serie. ¿Por qué los denominarían asesinos en serie? Dalila Salomé, ¿me escuchas? Mis, te escucho intercortado, mis, no tengo buena señal, estoy en mi trabajo, mis, casi por el cerro trabajo, mis, y hay wifi, pero está un poco, te entiendo un poquito, mis, disculpe. No te preocupes. Juliana Ruth. sí te escucho perfecto, Miss. Ya, a ver, Juliana, ¿puedes mantener tu micro prendido, por favor? Sí, Miss. A ver, Liliana, les estaba manifestando este ejemplo, ¿no? De aquellas personas que empezaron a matar con una misma modalidad a varias personas, ¿no? Les cortaban el cuello, les cortaban la cabeza, las manos, los empezaron a descuartizar, ¿no? No solamente hubo una persona, sino fueron varias personas. Entonces, una vez que descubrieron quiénes eran estas personas quien realizaba esta actividad, los de investigación lo denominaron que eran asesinos en serie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se les denominó asesinos en serie? Porque usaban la misma modalidad, Miss. Exacto, porque usaron la misma modalidad, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con series verbales. La diferencia que es que acá no vamos a ver asesinatos, sino vamos a ver, ¿cierto? La relación entre palabras. Ya, a ver, parece que se ha colgado la pantalla. A ver, no se está compartiendo. Voy a salir y voy a volver a ingresar un minuto, por favor, ¿ya?
Ya. ¿Ahora me escuchan, chicos? Sí, Miss. Ya. A ver, parece que hay algunos problemitas. A ver. Ahora sí me confirman, por favor, la pantalla. No, Miss, yo no veo, Miss, no aparece nada, Miss. Ya aparece, Miss. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, muy bien. A ver, entonces, les venía manifestando, ¿no? Lo mismo va a suceder con las famosas series verbales, ¿ya? ¿Qué son las series verbales? Van a ser aquellas palabras que van a estar agrupadas con sentido lógico y van a tener una determinada secuencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Una relación, ¿no? Entonces son palabras que tienen sentido lógico, ¿ya? Ahora, una serie es un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí. ¿Qué quiere decir? No es que estamos hablando de los sinónimos, sino que van a ser palabras que van a pertenecer a un mismo grupo. Pero estas palabras van a compartir una característica. Por ejemplo, yo te doy lápiz, regla y tajador. ¿Los tres son lo mismo? ¿Significan lo mismo? No, Miss. No, Miss. No, pero ¿qué es lo que No, comparte? Miss. ¿Qué No, no son lo característica mismo, Miss. comparte? ¿Qué característica comparten? Comparten, Bueno, chicos. en ¿Qué las son los características, Miss, tres? creo que el lápiz, el lápiz es de madera. No, no, no. A ver, escuchen, chicos. ¿Qué dice acá? ¿Qué nos dice que es una serie? Nos dice que es una serie de aquellas palabras o conjunto de palabras que guardan una relación entre sí. Ahora, por eso yo les estoy diciendo, por ejemplo, tengo lápiz, tengo tajador y tengo borrador. Los tres, ¿qué característica en común tienen? ¿A qué grupo pertenecen? Grupo de útiles escolares. ¿A qué grupo pertenecen, chicos? Conjunto de palabras. Grupo de Son útiles. útiles escolares. Y cuando yo digo útiles escolares, a esa definición, a esa terminación se le dice campo, campo semántico. ¿Ya? Es el famoso campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Es aquello que nosotros mencionamos de forma general. Por ejemplo, el campo semántico de útiles es agregarle. Grupo. No, no, ¿qué término le debo de agregar para continuar con la serie? Para que siga perteneciendo a útiles escolares.
Cuaderno, Te colores. di lápiz, borrador y tajador. Cuadernos, colores. Ya, colores, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Agregar palabras que contengan o que pertenezcan al mismo campo semántico. ¿Y cuál es mi campo semántico? Mi campo semántico es los útiles escolares. Ahora, si yo te doy, por ejemplo, te doy... te doy, por ejemplo, zanahoria, zapallo y te menciono apio. ¿Qué son? Grupo de ¿Verduras? Verduras. Grupo de Grupo de verduras, Miss. verduras, Miss. Vegetales. Muy bien. Entonces, si son verduras, ¿qué le podría yo agregar? Lechuga, repollo, Papa. coliflor. Zapallo. Zapallo y ya está. Muy bien. Todos aquellos que son verduras. ¿Ya? Eso es lo que yo debo de hacer. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. Miss. Sí. Muy bien. Ya a eso nos referimos. Entonces, para completar una serie, nosotros dice debemos de encontrar la relación y agregar otra palabra que contenga ese mismo sentido, lo que acabamos de hacer, ¿no? A mí me dan la serie, la secuencia de palabras y cómo la debo de completar, identificando aquella palabra que contenga el mismo o que pertenezca al mismo grupo, ¿ya? Que sea de la misma relación. A eso nos referimos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo más yo desarrollo? ¿Qué nos dice? Que la semejanza que van a compartir todos estos elementos, sí, la semejanza que van a tener estas palabras o la relación, o mejor dicho, la característica que van a compartir estos elementos, se les va a denominar como el famoso campo semántico. Por ejemplo, ahí en el módulo tienen un ejercicio, ¿no? Donde te indica y te dice que identifiques 3 campos semánticos, ¿cierto? Y los colores. Entonces, ahora ya sabemos que es un campo semántico, porque esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué tienes que buscar? Grupos o palabras que pertenezcan o que formen parte de un mismo grupo, que tengan quizás una misma función, un mismo uso, una misma característica, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo tengo niño, joven, adulto. Niño, joven, adulto. ¿Con qué completo? Un anciano, Exacto, Miss. Teodolfa, anciano, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el campo semántico de este grupo? Las personas, Miss. Las personas serán Ciclo de vida, Miss. etapas, exacto, etapas, ¿ya? Procesos, etapas del ser humano, ¿ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Muy bien, entonces ese sería mi campo semántico. Para yo desarrollar este tipo de ejercicios, ¿qué debo de identificar primero? Según lo que acabamos de hacer, ¿qué debo de identificar primero? Chicos, según el ejemplo que acabamos de hacer, ¿qué debemos de identificar primero? El grupo de relación, Miss, lo que está juntado a las palabras. Exacto, el campo semántico.
¿ya? El campo semántico. ¿Sí? Eso es lo que yo debo de identificar primero, el campo semántico. Una vez que yo sepa el campo semántico, ¿podré completar el término o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Y voy a poder completar, ¿ya? Una vez que yo sepa el campo semántico, voy a poder saber qué palabra le hace falta a mi grupo de relación, ¿ya? A eso nos referimos. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Miss. Está todo claro. Para mí está perfecto, Miss. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver las diferentes clases de series verbales. Vamos a tener las series verbales de un término y de pareja de términos. De un término denominamos a la serie de un término aquellas que van a estar separadas por comas con un sentido lógico, ¿ya? Con un sentido coherente. Por ejemplo, tengo primavera, verano, otoño. ¿Qué le falta? Invierno. Invierno, Miss. Invierno, Miss. Otra de las características de las series de un término es que van a solamente tener un solo campo semántico, ¿ya? Aquí, ¿qué son? Primavera, verano, otoño, ¿qué son? Estación del año, Miss. Son estaciones del año. Pues posee un solo campo semántico, ¿ya? O tengo lunes, miércoles y jueves. ¿Qué le debería de seguir? Viernes, Miss. Viernes, Viernes. analicen, chicos. Viernes, sábado, domingo, Miss. No. Martes. Martes. ¿Qué le debería No. de seguir? Recuerden, en la teoría al inicio que hemos dicho, de que yo debo de verificar todas las características que comparten esa relación. Ahí, ¿qué son? ¿Qué campo semántico es? Semana. Son días de la semana, pero los días de la Días semana de la están semana. ordenados secuencialmente. Días del mes. Mes del año, Miss. No, son días de la semana, pero ¿qué otra característica comparten? ¿Están ordenadas secuencialmente? No, Miss. No, ¿cómo No, están Miss. ordenadas? No es tan ordenado, Miss, porque ahí está lunes, miércoles y jueves. Ahí faltaría martes. ¿Martes le faltaría? ¿Estás segura? No creo, ¿ah? Le faltaría martes, viernes, sábado Me y domingo, faltaría Miss. martes y viernes. No, Viernes. chicos. A ver, si se dan cuenta, por eso les digo, observen el ejercicio y analicemos. Porque, por ejemplo, lunes para que se vaya miércoles, ¿qué día no se ha tomado en cuenta? Domingo. El martes, Domingo, Miss. Miss. Martes. Como domingo, chicos. Lunes, Martes, después de Miss. lunes sigue domingo. No, martes, Miss. Martes, ya, martes. Luego sigue miércoles, jueves. Ahí entre miércoles y jueves sí hay una secuencia. Pero para completar la serie se deja Espacio. no, chicos, se deja un día. Porque la secuencia está dejando un día, pues. ¿Cierto o no? Al inicio, ¿qué tenemos? No tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. Ahí está dejando un día. Y recién después de ahí, recién viene
la relación secuencial. Entonces, ¿qué palabra, qué día de la semana debería ir ahí? Sábado, Miss. El martes. Sábado. ¿Ya? Sábado. Sábado. Entonces, ¿bastará con solamente conocer el campo semántico? No, Miss. Debo de verificar todas las características, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de un término es que posee solamente un campo semántico. De pareja de términos, nos vamos a enfocar a dos pares de palabras, pero estos pares de palabras, sí, van a estar relacionados entre sí y se debe de continuar con un tercero para que contenga la misma relación. Aquí no es de que vaya a aparecer dos campos semánticos, sino que va a aparecer en par. ¿Qué quiere decir? Dos palabras. Pero esas dos palabras que aparezcan se van a relacionar. ¿Qué quiere decir? Van a compartir una característica. Por ejemplo, tengo diario, biblioteca. Digo libro, biblioteca. Diario, hemeroteca. Libro y biblioteca, ¿qué tienen en común? Libros, Miss. Claro, libros. Pero, ¿qué? Ya, libro me refiero a un solo elemento y biblioteca. Que almacena información. Varios, Miss. Varios libros. ¿No acaso la biblioteca almacena información, chicos? El libro sí, pero la biblioteca es un conjunto de libros. Entonces, ¿cuál es la relación? Que hablamos primero de forma singular y luego en forma Plural, Plural. Miss. plural, ¿ya? Plural. Hablamos de forma plural, ¿ya? A eso nos referimos. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Muy bien. Luego tengo, por ejemplo, a ver, descubramos acá la secuencia lógica. Tengo Rosa, tengo Conejo, tengo Margarita y tengo Castor. Ahí, los cuatro, ¿tienen algo en común? Sí, Miss. ¿Los cuatro se relacionan? No. No, Miss. No, Miss. La No me rosa con la respondan margarita por y el responder, conejo con chicos, Castor, Miss. analicemos primero. Ya, la Rosa, ¿con quién se O la relaciona? Margarita. Con la margarita y el conejo con el castor. Son secuencias, Miss. La Rosa, relación de Conejo, Margarita y Castor, ¿con quién se relaciona? Chicas, La rosa con la la Rosa, margarita, Miss. Conejo, Margarita y Castor. Rosa, ¿con quién se relaciona? Rosa con Con el margarita, parque. Miss. Exacto, la Rosa con la Margarita. ¿El conejo Y con el quién? conejo con el castor. Con castor, Conejo con el Miss. castor, Miss. Cena con gladiola. El conejo El con el conejo con ¿Con castor, el el Miss. castor, Cas? Miss. Castor. Con el castor. Entonces, para que siga la secuencia, ¿qué le debe decir? Seguir un animal roedor o un tipo de flor. Un Tipo tipo de de flor, flor. Miss. Tipo de flor, Miss. Disculpe, mi no he escuchado, Miss.
Chicos, ¿ahora me escuchan? ¿Se me fue la red? Sí, Sí, Miss. Miss, no Sí, Miss. sale, Miss, la imagen, Miss. La imagen no sale, Miss. No sale la imagen, Miss. Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, Miss. Sí, Misita. A ver si Sí, la Miss. red está un Pero poco la pésima. Miss. Para la pantalla. A ver, les decía, entonces, para completar la serie que yo tengo acá, ¿qué le debe de seguir? ¿Un animal roedor o le debe de seguir un tipo de flor? Tipo de flor, Miss. Tipo Ya, de flor, dentro del Miss. tipo de flor, ¿cuál le debería, qué palabra le debería de seguir? Azucena, Miss. ¿Azucena? Ya. ¿Y por qué no gladiolo? Azucena sí, ¿y por qué no gladiolo? Chicos, Azucena, ¿en qué género está? Género Género de flores. No, de género. flores o A de ver, planta, cuando Miss. hablamos de género, hablamos de femenino y masculino, chicos. En femenino. Está en Y, femenino. Y si yo te digo femenino, Miss. gladiolo, En masculino está, Miss. Masculino. Masculino, Miss. entonces, por ende, mi respuesta es Femenino. 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 No, pues chicos, mi Masculino, Miss. respuesta es Masculino, Miss. Azucena. 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 ¿Solamente porque es un tipo de flor? No, sino que tiene todas las características de la serie. Por ejemplo, Rosy y Margarita están en género femenino. Por eso yo elijo Azucena, porque el gladiolo también es una flor. Pero ¿por qué no lo elijo? ¿Por qué? Porque está en género masculino. Por eso no lo elijo. ¿Ya? Entonces hay que tener en claro todas las características. ¿Ya? Ahora tengo la serie simple o consecutiva, es la que hemos dicho, no de un solo campo semántico. Tengo Pepe, Lucho y Beto. ¿Qué le debería de seguir? ¿Luis, Jesús, Pancho o Paolo? Luis, Miss. Luis, Miss. Luis, no. Para que le siga Luis, los nombres no son nombres personales. Paulo, ¿Qué son? Miss. Pepe, Luis y Beto. ¿Qué son? Pancho, profesora. Son nombres, Panchos, Miss. chicos, porque son apelativos. Ya me parece que Claro. no me están prestando atención, chicas. ¿Ah? Pepe, Lucho, Beto no son nombres propios, son apelativos. Entonces, el único apelativo que hay acá, ¿cuál es? Pancho. ¿Ya? Es la forma de desarrollar este tipo de ejercicios, chicos. ¿Sí?
¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, He Miss. entendido, Miss. ¿Ya? Hay que practicar, hay que analizar, no hay que responder apresurados, chicos. Hay que analizar, verificar todas las características que posee esa serie. No basta con uno. Hemos visto que yo si lo completo apresuradamente voy a cometer errores, como en el caso de la flor, por ejemplo. Yo pude haber elegido gladiolo y mi respuesta iba a estar mal. Entonces tú dirás, pero Miss, ¿por qué si es que es gladiolo es una flor? No, pues está en género masculino y tu relación de las palabras que están en tu ejercicio están en género femenino, ¿ya? A ello nos referimos. Muy bien, chicos, no hay más que decir, nos vemos en